Lectura del profeta Jeremías. En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada. Camina Israel a su descanso, el Señor se le apareció de lejos. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia. Todavía te construiré y serás reconstruida, doncella de Israel. Todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar con corros. Todavía plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que plantan cosecharán. Es de día, gritarán los centinelas en la montaña de Efraín. Levantemos y marchemos a Sión, al Señor nuestro Dios. Porque así dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el amor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Palabra de Dios. El Señor se complace en los humildes. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Esta fiesta de la primera santa nacida en Colombia, porque ya habíamos tenido otros santos como San Pedro Claver, otros que pasaron por aquí, como San Luis Bertrán, pero ellos nacieron en España. Laura Montoya nació en Colombia y ella es la primera canonizada nacida en este país. Esta fiesta, les decía, nos ayuda a comprender una característica muy importante de la santidad. La santidad no consiste en mirar para otro lado, hacerse el desentendido, evitarse problemas, sino al contrario, es mirar hacia adentro, darse por enterado y meterse en el asunto. El profeta Jeremías nos habla de una situación que se había presentado en el pueblo de Israel. El país se había dividido. La historia de las divisiones es larga, nosotros la estuvimos viendo al principio de este año cuando leíamos los libros de los reyes. En resumen, los dirigentes no estuvieron a la altura del designio de Dios. Dios quería un pueblo que viviera en la rectitud y la justicia para que así se convirtiera en una luz para las demás naciones. Pero los dirigentes solamente pensaban en sus propios intereses, en los intereses de la corona según el momento, y por eso favorecieron intereses mezquinos, dividieron el pueblo, enfrentaron a la gente, terminaron debilitando el país. Y cuando vinieron las invasiones, el pueblo no resistió. Como resultado de eso, las 10 tribus que estaban al norte fueron dispersadas por los asirios y de ellas no quedó ningún recuerdo. Solo quedaron 2 tribus al sur, la tribu de Judá y la de Benjamín. Y en esa división tan grande, el profeta anuncia que Dios va a reunir a su pueblo, que Dios va a congregar a los dispersos, que les va a dar la salvación que les había prometido. Y desde ya los pone a gritar de alegría, porque Él los va a liberar y los va a salvar. Acabamos de repetir en el Salmo el estribillo: el Señor se complace en los humildes. Humildad que no es la humildad de pose. Hubo un tiempo en que la humildad se puso de moda. Los deportistas, particularmente, cada vez que los entrevistaban les ponían un micrófono enfrente y lo primero que decían era: yo soy humilde. Pero hay 2 clases de humildad. La humildad que viene de la condición social, que esa no la escoge nadie. Esa es una humildad que prácticamente uno la encuentra hecha. Nació en una familia pobre. Pero hay otra humildad que es la que uno elige, la que uno decide, que es la de sentir que todos somos iguales. Esta es la humildad en la cual el Señor se complace. Por eso,
cuando en el Evangelio escuchábamos eso que nos dice Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, nos está mostrando un camino que implica un replanteamiento de la sociedad, porque los dirigentes en la época de Jesús no han querido aceptar el mensaje que él propone, el mensaje del amor universal de Dios, el mensaje de la igualdad de todos los seres humanos delante de Dios. Ellos nacieron cultivando un sentimiento de superioridad sobre los demás y no estaban dispuestos a renunciar a eso. Por eso, cuando Jesús propone ese mensaje, encuentra un rechazo de plano, decidido, de parte de los dirigentes. Pero la gente sencilla, la gente humilde por condición social, captó el mensaje de Jesús, lo aceptó e interpretó que ese mensaje venía de Dios. No podía ser de otra manera. Dios no podía justificar las desigualdades. Dios no podía legitimar las injusticias. De manera que la gente, haciendo uso de un buen discernimiento, determinó que Jesús tenía la razón y que sus líderes estaban equivocados. Por eso Jesús le da gracias a Dios. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque estas cosas las has puesto fuera del alcance de la gente, de los sabios y entendidos, y en cambio la pusiste al alcance de los humildes. No es que Dios oculte las cosas, es que el que está en el pedestal de su prepotencia no quiere descender al plano de la igualdad. Y desde su pedestal de prepotencia nunca va a aceptar el mensaje de Dios. Bueno, la santa que hoy estamos celebrando nos hizo ver dos cosas. La primera, la fragmentación en la que ella encontró la sociedad en su tiempo. Ella aprendió de su madre a ser catequista. En medio de condiciones bastante difíciles, con una beca, pudo estudiar en una escuela normal. Se hizo maestra y comenzó a ser catequista en la escuela. Sin embargo, allí mismo encontró oposición. Y acusaciones van a la Secretaría de Educación y acusaciones vienen y llamados de atención. No le tocó fácil, porque el mensaje que ella proponía fastidiaba a algunos. Luego comenzó a trabajar a favor de los últimos de la sociedad en su época, los indígenas y los afrodescendientes. Y en eso se empeñó de una manera decidida para el resto de su vida. También allí encontró incomprensiones, no solo de parte de los que eran responsables de que la sociedad colombiana estuviera dividida y además enfrentada, sino incluso incomprensiones de aquellos mismos a quienes ella quería servir. Exactamente lo mismo que le pasó a Jesús. Jesús no solamente encontró resistencia de parte de los dirigentes del pueblo judío, también encontró resistencia en la gente humilde.
porque la gente humilde había sido educada por los dirigentes, y los dirigentes le decían a la gente humilde lo que tenía que pensar para poder pensar de acuerdo con Dios según ellos. Y entonces la gente humilde, por miedo, por ignorancia y por miedo, no se apartaba de lo que ellos decían, y más bien le ponían resistencia a Jesús. Esto sigue siendo un mensaje que desafía a nuestra sociedad y particularmente a cada uno de nosotros. La sociedad colombiana sigue fragmentada. En la sociedad colombiana sigue habiendo diversas formas de exclusión, incluso hasta muy crueles. Los indígenas en esta sociedad siguen siendo parias. El espíritu que animó a Laura Montoya debería haber prendido entre nosotros para que nosotros también nos pusiéramos de parte de los excluidos y trabajáramos por su promoción. Pero no. Incluso a veces uno encuentra que alguien, por querer ofender a otra persona, la trata de indio. Y al decir indio, la otra persona se tiene que sentir ofendida. Eso muestra cómo hasta en el lenguaje nosotros hemos asimilado esa mentalidad excluyente y la practicamos de forma espontánea. Vamos a asumir una vez más el legado de esta santa colombiana. Aceptemos que el Señor nos cuestione en nuestras divisiones, en nuestros enfrentamientos, en nuestras exclusiones, y que el mensaje de Laura Montoya nos haga ver que sí es posible trabajar por la inclusión de los excluidos.